Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Seguimos con nuestra serie sobre el Twitter de Jesús y hoy vamos a hablar sobre su tuit "La verdad os hará libres". Es una de las frases más populares de Jesús, pero también una de las menos entendidas, como veremos hoy. José Pablo Sánchez, director del programa, va a hablar con David Delgado sobre este tema. Él es pastor de la Iglesia Evangélica Elan en Madrid. Pero antes queremos invitarte a compartir tu opinión en nuestras redes sociales, así que entra en el Facebook o el Twitter y dinos, ¿te has sentido alguna vez esclavo de algo? ¿Cómo conseguiste liberarte? Hola David, bienvenido. Hola Bení, muchas gracias. ¿Qué tal, José Pablo? ¿Cómo estás? Pues muy bien, feliz de poder estar aquí con David y contigo. Bueno, David, tú además de pastor evangélico, como hemos dicho, también eres coordinador nacional de un proyecto solidario muy bonito, el proyecto Operación Niño de la Navidad, esas cajas llenas de regalitos para niños que se reparten por todo el mundo. ¿Cómo coordinas ambas actividades? Así es, pues trabajando mucho, valorando mucho dónde invierto el tiempo y también rodeándome de las mejores personas para formar los mejores equipos. Estupendo. Pues David, si te parece, nos sentamos y vamos a hablar acerca de este Twitter, el tuit de Jesús. La verdad os hará libres. ¿Qué es la verdad?, le preguntó Poncio Pilatos a Jesús. Una pregunta que se ha mantenido en el tiempo y que todos los filósofos han intentado responder a lo largo de la historia. Los grandes filósofos griegos como Aristóteles, Sócrates o Platón aportaron su conocimiento en este campo que sigue siendo inspirador hoy a pesar del paso del tiempo. Muchos siglos después, Descartes, David Hume, Immanuel Kant, entre muchos otros, contribuyeron a la tarea y aportaron sus respuestas, pero ninguno de ellos se atrevió a presentarse a sí mismo como la verdad liberadora. Solamente Jesucristo. David, yo creo que esta frase de Jesús es una de las más conocidas, pero también me parece una de las más tergiversadas. ¿A quién le dirigió Jesús esta frase? Pues así es, José Pablo. Jesús siempre estaba rodeado de personas y multitudes, y en este caso estaba rodeado de judíos seguidores que querían ver sus enseñanzas, y estaba directamente hablando a aquellos que habían creído en él. Personas que habían decidido seguirle y estaban aprendiendo caminando con él. ¿Y crees que los que escucharon esta frase de Jesús entendieron verdaderamente lo que quería decirles? Yo creo que lo tomaron a la defensiva y creo que bien nos pasa a nosotros hoy en día también. El mensaje de Jesús es un mensaje que confronta. Y cuando Jesús entonó estas palabras, confrontó la realidad de su época, confrontó la cultura judía, la tradición judía, y yo creo que fue recibido por algunos, pero algunos dudaban y para algunos otros era una aberración. Fíjate que a mí me sorprende leyendo el texto, ¿no?, que los identifica como creyentes, ¿no? Dice que son creyentes, pero parece ser que la reacción que tienen era extraña, ¿no?, para unos creyentes. ¿Qué tipo de creyentes? ¿Por qué reaccionaron tan mal? Así es, vemos en este pasaje, ¿no?, esas diferentes reacciones, y es un vaivén en una conversación que Jesús tiene con todas estas personas. Reaccionan porque eran seguidores que estaban más preocupados por lo externo que por lo interno, y lo que Jesús hace es desafiar ese corazón. No tanto si creen en lo que Él va diciendo, sino si le creen a Él, si creen en la persona de Jesús. Es como cuando nosotros hablamos de creer en Dios o creer a Dios. Hay una gran diferencia entre creer en Dios o creer en lo que Él nos dice, creer en su palabra, creer en sus promesas para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Efectivamente, yo creo que precisamente esa diferencia, creer en Dios o creer a Dios, marca radicalmente el tipo de creyente que eres, ¿no? Hay personas que a lo mejor están creyendo de una manera intelectual, ¿no?, o que tienen una fe muy condicionada, a lo mejor incluso por un interés personal. Pero en este caso ya vemos que la reacción que tuvieron es muy interesante. De hecho, Jesús estaba hablando acerca de la libertad del poder del pecado y de Satanás. Y yo me pregunto, ¿necesitamos esa libertad hoy? Sí, necesitamos esa libertad. Cuando uno es prisionero de algo y toda la vida ha sido prisionero de algo, no sabe que es prisionero de eso hasta que deja de serlo. Y yo creo que en consonancia con ese mensaje
A nosotros nos pasa igual, hoy en día seguimos prisioneros de muchas cosas, prisioneros de nosotros mismos, prisioneros de nuestros trasfondos, prisioneros de nuestros egos, egoísmos, del status quo que queremos alcanzar, y en Jesús es que podemos ser libres. Jesús establece en su persona esa libertad, en creer en su mensaje, y no solamente su mensaje, sino su obra, el que Él ha depositado en nosotros, que ha muerto por cada uno de nosotros y ha resucitado para darnos vida. Yo me pregunto, ¿tan malo es el pecado? Porque Jesús está advirtiéndoles de los riesgos que hay, de la esclavitud que ellos estaban viviendo. Fíjate que estaba leyendo acerca de esta, digamos, denuncia de Jesús, ¿no? Y esta acusación, que en el Talmud, cuando acusabas a un judío de que era esclavo, eso podía suponer la excomunión de la sinagoga y una serie de restricciones de carácter social. Y Jesús está siendo muy radical aquí, ¿no? ¿Tan malo es el pecado que necesitamos ser libres de él? Sí, porque nos atrapa, sí, porque nos ata. Y lo que Jesús quiere darnos vida. Dice Jesús mismo, he venido para traer vida y vida en abundancia. Y creo que ese es el propósito de Dios para nosotros, desde que nos ha creado, darnos una vida, florecer en esa vida. Hay en este mensaje de Jesús que mencionaba, que confronta, hay una palabra que constantemente está en sus palabras, es arrepiéntanse, arrepentíos. Y habla de ese cambio de pensamiento, no habla de religiosidad, no habla de leyes y requisitos, sino Él lo que quiere es traer una nueva forma de pensar, habla de su reino y quiere establecer un nuevo gobierno, una nueva forma de pensar, una nueva forma de actuar que se reproduce en nuestro día a día, que se reproduce en nuestras conversaciones, en cómo nos tratamos los unos con los otros, en cómo hacemos vida. Y yo creo que eso es lo que de verdad nos libera y da sentido a nuestra vida. Pues por las redes sociales han llegado algunas preguntas que ahora Beni ha seleccionado una y te la va a trasladar. A ver qué es. David, nuestro amigo Salvador quiere saber por qué Poncio Pilato, habiendo escuchado la verdad, no la entendía. ¿Qué te parece? Pues una muy buena pregunta. De hecho, la semana pasada estaba leyendo ese pasaje, esa conversación íntima, está en Juan 18, y creo que es una de las conversaciones más honestas que hay en la Biblia. Jesús en esta conversación ante Pilato revela varias cosas clave, revela quién es Él, revela su identidad, revela su reino, revela su muerte, cómo Él va a morir por cada uno de nosotros, y revela su misión. Y es increíble porque me hace pensar también en nosotros mismos. Yo creo que estando en Pilato y Pilato estar en diferentes presiones alrededor de Él y teniendo diferentes frentes, creo que al escuchar ese mensaje tiene que haber una recepción, tiene que haber una admisión de que es esa revelación, de que Jesús es Rey, que Jesús es la verdad. Y eso creo que sigue luchando con nosotros hoy en día. Creo que esa admisión, esa sumisión y ese arrepentimiento, ese cambio de pensar, de dejar la manera en la que actuábamos o operábamos como hasta ahora, y que Jesús trae una nueva forma, no es fácil, y creo que Pilato en su tesitura debía de ser complicado. Debía ser complicado y al final pues realmente lo rechazó, ¿no? Porque cuando uno, a veces la forma de rechazarlo es también hacer preguntas, ¿y qué es la verdad, no? Es decir, que... ¿y cómo nos libera esa verdad, no? Porque dice, el conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Eso cómo se produce? Cambia algo dentro de nosotros. El Espíritu Santo entra en nosotros con esa confesión de que Jesús es el Señor, de que Jesús trae libertad de aceptar quién es Él, su obra y su salvación por cada uno de nosotros. Y trae liberación en cuanto a la forma de ver la vida, el que todo tiene sentido, el ver que somos parte de una vida con propósito, y en esa vida seguir floreciendo, en esa vida abundante de la que hablábamos antes.
Estoy pensando que hay cristianos que se confiesan creyentes en Jesús, que en teoría tienen la verdad, pero que luego cometen pecados horribles, ¿no? ¿Por qué parece que, aunque creen en Jesús, siguen siendo esclavos del pecado? Bueno, todos tenemos nuestras luchas y ninguno somos perfectos. De hecho, creo con todo mi corazón que Dios no llama a los perfectos, Él perfecciona a los que llama. Y todos estamos en un proceso. Creo que después de esa liberación o esas cargas y cadenas que se rompen o que dejamos atrás, hay un proceso donde Dios empieza a actuar en nosotros, donde Jesús empieza en esa relación cercana con Él, empezamos a intimar como cualquier otra relación, ¿no? Y empieza a haber una transformación de esa persona que éramos antes a esa nueva persona que Dios quiere que seamos. Es cierto que cuando Jesús viene a morar en nuestro corazón, ¿no? A través de la fe y por medio de nuestra aceptación de Él, pues cambian muchas cosas, ¿no? Por supuesto que nos da el poder para no estar cayendo esclavos del pecado, pero ¿qué otras áreas de la vida podemos ver que esta frase, la verdad os hará libres, también se manifiesta? Romanos es una de las mayores obras teológicas que tenemos, ¿no? Y nos habla de la liberación de toda la creación, no solamente del pecado, esa forma de pensar diferente. Yo creo que en esa liberación que Dios quiere traer es dar el sentido original que Dios tenía para su creación. Y creo en eso en todos los ámbitos. Creo en el ámbito del arte, en el ámbito de la creatividad, en el ámbito empresarial, en el ámbito de las ciencias humanísticas. Creo que cuando nos alineamos en ese propósito de Dios, en esa liberación y en esa revelación que Él quiere traer para nosotros, en esa relación personal con Él, todo cambia o debería de cambiar. Pues espero que aquellos que nos están viendo en esta mañana aprovechen esa oportunidad, ¿no? Esa oportunidad que nos ofrece Jesús de vivir libres del poder del pecado, libres de Satanás y también libres para construir un mundo liberado de toda corrupción. Así es. Pues muchas gracias, David, por ayudarnos a comprender mejor este pasaje. Que Dios te bendiga. Muchas gracias a vosotros, un placer y un honor. Gracias, David, por ayudarnos a entender mejor esta frase de Jesús, esta y otras que podemos encontrar en la Biblia. Y es gracias a la labor de las iglesias evangélicas y a la generosidad de la sociedad bíblica que podemos regalarte este Nuevo Testamento para ayudarte a leer la palabra de Dios. Así que si todavía no lo tienes, llámanos al teléfono 91-743-4400 y, como digo, lo haremos llegar totalmente gratis. Y si formas parte de nuestro club de amigos, en esta ocasión vamos a sortear 10 en el trabajo, el decálogo aplicado al entorno laboral, un libro de John Pamiter que nos llega gracias a la generosidad de la editorial Andamio. Muchas gracias por tu atención en este día y no lo olvides. Tú vales mucho para Dios.